Buen día, compañeros. Les saluda Raúl Guerrero, una vez más, molestando su atención. En las últimas horas hemos sido testigos de un desenlace entre dos poderes del Estado, los que indistintamente recurren, dizque, a nuestra Constitución política para amparar y argumentar sus decisiones en el marco de un Estado democrático de derecho. ¿Pero qué ha ocurrido? El día 30 de septiembre se disolvió el Congreso de la República de manera constitucional y se convocó a elecciones parlamentarias vía decreto supremo extraordinario para el 26 de enero del año 2020, también de acuerdo a lo que estipula nuestra Constitución política. Pero los más conspicuos e ilustres abogados constitucionalistas ligados a los grupos de poder económico afectados por estas medidas nos quieren hacer creer que se trata de un golpe de Estado. Nada más falso, que no nos venga con ese cuento. Por el contrario, todo se ha realizado con irrestricto cumplimiento de nuestra Constitución política. Pero ¿por qué se disolvió el Congreso? ¿Cuáles son las razones que ha tenido el presidente para disolver el Congreso de la República? Recordemos, nuestra Constitución política, en el artículo 134, faculta al presidente de la República para disolver el Congreso si es que éste censura o niega la confianza a dos consejos de ministros. Recordemos que el 15 de septiembre del año 2017 se negó la confianza al Consejo de Ministros presidido por el ministro Zavala, produciéndose la crisis total del gabinete y tuvieron que renunciar de acuerdo a lo que estipula nuestra Constitución, renovándose a todos sus miembros en su totalidad. También hay que tener en cuenta que el artículo 129 de nuestra Carta Magna estipula que los ministros o el presidente del Consejo de Ministros puede concurrir a las sesiones del Congreso y participar activamente en los debates con las mismas prerrogativas de un parlamentario, excepto está impedido de votar si no es congresista. Con esas facultades, con esa potestad que le otorgaba la Constitución, el presidente del Solar se presentó al Congreso, le negaron el ingreso, tuvo que entrar prácticamente a la fuerza y debido a una cesión de la palabra que le otorga un congresista, pudo presentar la cuestión de confianza solicitando se modifique el procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional antes de proseguir con la votación de los candidatos declarados aptos. Sin embargo, la cuestión de confianza planteada fue rehusada, es decir, se negó la confianza al Consejo de Ministros, produciéndose por segunda vez una crisis en el gabinete, motivo por el cual, también de acuerdo a la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros ha tenido que presentar su renuncia y en un lapso de 72 horas debe renovarse a todo el gabinete. Por las facultades, entonces, que le concede el artículo 134 de nuestra Constitución, el presidente de la República, dado que es la segunda vez que niega la confianza a un Consejo de Ministros, decidió disolver el Congreso, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente, y ha convocado a elecciones parlamentarias en el plazo que también lo establece nuestro Código Jurídico Constitucional. Se produce entonces un interregno parlamentario, un receso parlamentario. Lo que vino después ya es para el circo,
es algo ridículo, es un mamarracho lo que han pretendido hacer respecto a designar un nuevo presidente. La señora Mercedes Arauz es vicepresidenta de la República, pero ella no puede juramentar como presidenta de la República, no puede juramentar, está usurpando las funciones del presidente y pretenden crear un caos en el país. Los congresistas ya disueltos, tratando de aferrarse al cargo de parlamentario que tienen, a la mamadera de la que han disfrutado por muchos años, han pretendido vacar al presidente. Pero para lograr este objetivo necesitaban, de acuerdo al reglamento interno del Congreso, necesitaban 103 votos. No tenían ni siquiera 87, tenían algo de 76 votos. O sea, solo contaban con una mayoría simple. O sea, no han podido vacar al presidente aduciéndole una incapacidad permanente, una incapacidad moral permanente. ¿Qué es lo que han hecho? Han tomado el artículo 114 de nuestra Constitución, que dice, lo voy a leer textualmente: el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por, numeral 1, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. ¿A qué se refiere este artículo constitucional? Cuando se habla de la incapacidad del presidente, se refiere a su incapacidad física. Es decir, si es que el presidente ha tenido un accidente, una emergencia, está hospitalizado, tiene que ser operado de emergencia, algo que le impida físicamente ejercer sus funciones como presidente, como cuando sale, ¿no? Como cuando sale de viaje, él tiene que pedir permiso, se lo concede el Congreso y deja el encargo de presidente a sus vicepresidentes, en este caso a la señora Mercedes Arauz. Pero no es lo que ha ocurrido, el presidente está ejerciendo sus funciones como tal y de acuerdo a la constitución política del país. No tiene ninguna incapacidad física, está vivito y coleando. Entonces, la señora Mercedes Arauz no ha tenido por qué juramentar. Eso es una burrada. ¿Quiénes serán sus asesores? Serán unos burros. Eso es una cuestión que se ve en los primeros ciclos de derecho. Es el ABC del derecho constitucional. Ella está usurpando funciones. Ojalá reaccione y renuncie a ese cargo que irregularmente ostenta. Pero aquí hay que resaltar algo. Los congresistas, para mantener su statu quo, una de las razones que fundamentaban para continuar en el cargo es que los comunistas, los terroristas, los chavistas pretendían tomar el control del poder. ¡Qué conchudos! Sin embargo, ellos han designado a una presidenta, han hecho juramentar a la vicepresidenta, o sea, están creando el paralelismo a la presidencia de la República, han designado a un presidente al mejor estilo Guaidó en Venezuela. ¿Qué es lo que pretenden o qué es lo que han pretendido? ¿Generar una crisis en el país? ¿Una guerra civil? ¿Una lucha interna? Eso demuestra que el país les interesa muy poco. O son sus intereses o no son los intereses de nadie. Eso es lo que ha pasado en el país. Que no nos vengan con el cuento que ha sido un golpe de Estado. Ha sido un golpe para ellos, para los congresistas que quieren mantenerse en el cargo. Eso ha sido un golpe a sus bolsillos, a ese enriquecimiento que hacen año tras año, porque han hecho de la política un ejercicio laboral. Prácticamente trabajan ya en el Congreso de la República de manera vitalicia. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: este gobierno, que ahora ha disuelto el Congreso, recibió de facultades para poder legislar en materia laboral.
Este gobierno de Vizcarra, no nos hagamos muchas ilusiones con Vizcarra, ha vulnerado los derechos laborales, ha eliminado la negociación colectiva, se elimina la estabilidad laboral, se han expedido por facultades que le dio el Congreso los decretos legislativos 1442 y 1446 que vulneran el derecho de los trabajadores del sector público. Pretenden a la vez, vía una modernización del sistema administrativo de la función pública, fusionar las instituciones, lo que va a producir un despido masivo de trabajadores estatales en el Perú, algo parecido a lo que hizo Fujimori. En la actualidad, este gobierno de Vizcarra discrimina a los trabajadores administrativos en el país. Los tiene marginados con sueldos precarios, a diferencia de los trabajadores asistenciales de salud. No es que nosotros estemos mejor pagados, pero ellos están peor que nosotros. Hay que resaltar que se está negando el nombramiento de los contratados administrativos hace muchos años. Los mantienen aún en precarias condiciones de trabajo, negándoles la posibilidad de estabilizar su trabajo de acuerdo a la 276. Principalmente hay que recordar y tener en cuenta que se están privatizando los servicios de salud. Compañeros trabajadores, se está privatizando los servicios de salud pública mediante la implementación de las alianzas público-privadas, las llamadas APP. Se están privatizando los hospitales, se están entregando al sector privado, están cogiendo dinero del CIS, nos están asaltando. El dinero del CIS, si bien es cierto, sirve para la seguridad irrestricta de la población, lo real y el fondo es que también sirve para enriquecer a muchas empresas de servicios ligadas al sector salud. Por eso, ahora que se va a renovar el Congreso, ahora que va a haber elecciones parlamentarias, tengamos mucho ojo, porque lamentablemente el pueblo elige a sus tiranos. Este Congreso que se ha disuelto fue elegido por nosotros. Elegimos a quienes cuando llegaron al Congreso despilfarraron el dinero, entregan nuestros recursos naturales a la voracidad transnacional, exoneran de impuestos a muchas transnacionales, impidiendo que ese dinero sirva para la salud y la educación del país. Por eso, compañeros, una recomendación: mucho ojo a la hora de votar. Pensemos un poco más, razonemos y tengamos en cuenta que hay que saber elegir a quienes en el Congreso van a representar verdaderamente al pueblo y van a defender los intereses del país. Muchas gracias.